Buenas noches. Al hablar de comercio internacional, es importante referir que está definido dentro del marco del cumplimiento de esas normativas legales que circunscriben los países para su aplicación. En ese contexto vamos a hablar nada más y nada menos de nuestra nueva ley de aduanas 168-21 que he coordinado con el licenciado Daniel Agramonte, una persona a quien aprecio desde hace mucho tiempo y por supuesto versado abogado en estos temas de aduanas y de comercio internacional. Igual aprovecho para darle la bienvenida a don Blas y a todos los que se van a unir en este contenido. Así que gracias, Daniel, bienvenido. Y nosotros estamos en ese espacio para ofrecer y, por supuesto, orientar a la ciudadanía, a todo lo interesado en estos temas que son de interés vanguardista a lo que requiere el comercio global. Sí, muy buenas noches, Niurka. Buenas noches, don Blas Santana y todos aquellos que nos están escuchando, viendo de alguna u otra manera por las vías correspondientes. Antes que nada, agradecerte, Niurka, por darme la oportunidad y en tu espacio, y que considero que es una excelente iniciativa, ya que el mundo de las aduanas, el derecho aduanero en consecuencia, en nuestro país, amén de que tenemos ya décadas aplicándolo, eh, eh, contamos con un vacío existencial, un vacío real, actual de una ausencia de iniciativa formativa, de difusión, de formación, de capacitación en el área del derecho aduanero y del quehacer aduanero. Y estos espacios entiendo que son correctos, positivos, en tanto que llevan a la ciudadanía, a la población, información actual y veraz, ¿no? Sobre el quehacer aduanero. Y en esta ocasión trataremos conjuntamente contigo de informar los puntos más relevantes y más novedosos que trae la nueva ley de aduanas, que luego de 68 años, pues ya la República Dominicana cuenta con un marco normativo que constituye ciertamente una pieza legal novedosa, moderna y que está acorde en una gran medida con las directrices de los organismos internacionales correspondientes y acorde a los nuevos tiempos y al comercio, al incesante paso y avance del comercio exterior y también del comercio internacional, ¿por qué no? Así que nada, estoy aquí a la orden y presto a iniciar con mucho entusiasmo este conversatorio contigo. Excelente, de verdad, Daniel. Y más que nosotros tenemos un marco legal que incluye una serie de temas dentro del ámbito aduanero, de esa mercancía que si bien es cierto, el CARMA se refiere como valor de uso, valor de cambio, y por supuesto ese valor de intercambio por la plusvalía que genera. Entonces, las aduanas están apuestas a desarrollar esas iniciativas que permitan controlar en frontera ese comercio que se intercambia entre países. Entonces, algunos tópicos que incluye ese dispositivo legal, Ley 168-21, está la aduana como tal, la ley per se y su reglamento de aplicación, que lo tenemos en borrador, el objeto y ámbito de aplicación, la aduana y sus atribuciones, el territorio aduanero, la parte de la función aduanera, las personas, operaciones y los operadores aduaneros, la facilitación del comercio, la ventanilla única de comercio exterior, el operador económico autorizado, los medios de transporte y ese denominado manifiesto de carga que incluye la disposición legal,
las formalidades, las obligaciones tributarias, el nacimiento de la obligación tributaria, el hecho generador de la obligación tributaria, la base imponible por los denominados usos de los Incoterms como términos de comercio internacional, la parte del control aduanero previo, inmediato, posterior, por supuesto los regímenes aduaneros, los tratamientos aduaneros, las operaciones aduaneras que están marcadas dentro de esa dinámica que se vive día a día, el despacho de mercancía, la extinción, el pago, las compensaciones, la prescripción, el abandono de mercancía, el decomiso, la subasta, los delitos aduaneros, el contrabando, la sustracción de prenda aduanera, la defraudación aduanera, la falsificación de documentos, la usurpación de funciones, el tráfico de influencia, el soborno, la asociación delictiva aduanera, el régimen sancionador, las acciones de la gestión coordinada en frontera, el ámbito jurisdiccional de aplicación de la gestión coordinada en frontera y la fiscalización aduanera, entre otros temas que incluye este marco legal. Definitivamente tenemos un marco legal, Daniel, que es sumamente amplio y que incluye esa dinámica comercial internacional que entra y sale del país por puertos, aeropuertos y puntos fronterizos terrestres. Sí, mira, fíjate, de todo, de ese listado que tú tuviste bien a formalizar, tenemos que sacar una primera gran conclusión, y es la siguiente. La ley 168-21 constituye, a mis ojos, ¿no? En el marco normativo que permite darle vida a lo que muchos doctrinarios han establecido que es una rama autónoma del derecho. Yo me refiero al derecho aduanero. O sea, si hacemos un análisis objetivo de la nueva ley de aduanas, pudiéramos ver que la misma contiene figuras jurídicas, institutos jurídicos, categorías jurídicas, procedimientos especiales que pudiera ver que, o pudiera verse o concluir de que existe o que pudiera existir el nacimiento de un derecho relativamente autónomo. Digo relativamente porque ninguna rama del derecho o en el caso del derecho aduanero no pudiera bastarse por sí mismo, en tanto que existen principios del derecho que lo sostienen, del derecho público, del derecho tributario, pero sí pudiéramos hablar de que existiría, a raíz de la puesta en vigor de la nueva ley de aduanas, existiría un derecho aduanero con cierta o relativa autonomía, dado que existe y lo sostiene una gran cantidad de principios, de fundamentos, de categorías jurídicas, como por ejemplo la prenda aduanera, el abandono de la mercancía, que son institutos jurídicos particulares y especiales de la rama del derecho de las aduanas, del quehacer aduanero y de la actividad aduanera. Entonces, cuando tú despliegas todas esas, toda esa estructura, como lo acaba de hacer, que en su mayor parte constituye institutos autónomos y especiales de la actividad aduanera, pues llama la atención de que oye, esto es una ley extensa, basta, esto es un código, pero precisamente, número uno, se debe a que teníamos 68 años con una ley que obviamente en su momento cumplió con su cometido y que desde el 53 al 2021, pues obviamente que han acontecido una serie de hechos históricos, sociales, que inciden directamente en la actividad aduanera. Por tanto, desde el punto de vista de la actividad y del comercio, pues obviamente que tendríamos que tener una ley de aduanas robusta, amplia, en tanto que ha transcurrido una gran cantidad de tiempo y ha ocurrido una gran cantidad de sucesos, como por ejemplo el atentado del 11S, los atentados de Atocha, que han sido acontecimientos que han modulado y han hecho que la aduana, lejos de ser un ente meramente recaudador, pues entonces también pase a ser también un ente que garantice de una u otra manera en la seguridad nacional,
y entonces ahí cobra relevancia ya como figura el control aduanero, que pasa a ser el bien jurídico tutelado, y eso es manifiesto en la nueva ley de aduanas. Ya cuando tú ponías en el listado la función de la aduana, del servicio de aduana, el objetivo de la ley, si nos vamos al artículo 2, 3 de la ley, veremos que el objetivo primordial es, por un lado, la facilitación de comercio, es decir, facilitar la entrada, salida de las mercancías, pero también a su vez el control aduanero, en tanto que ya esa actividad aduanera se despliega una serie de funciones y facultades tendentes a controlar el ingreso, egreso, tránsito de las mercancías, de medios de transportes y de personas. Asimismo es de verdad, Daniel, porque esa ley que estuvo vigente y que la nueva ley la deroga, pues definitivamente ha venido a dar un salto cualitativo que tras el esfuerzo de las diferentes décadas, pues se logra en, en el 2021 aprobarse ese dispositivo legal y precisamente que crea una dinámica activa acción para que todos los grupos de intereses, esos operadores aduaneros, se inserten en esa lectura obligada para conocer ese dispositivo en función de todos los elementos, porque si bien es cierto que el mundo ha cambiado, la tecnología ha insertado una serie de procesos que la dinámica ha permitido que ya hoy tenemos esas formalidades de manera digital, un manifiesto de carga que bien llega 24 o 48 horas antes de que llegue el medio de transporte. Y asimismo, la declaración aduanera en línea. Esos son puntos de facilitación de comercio, como bien tú referías, que están de la mano de esos acuerdos internacionales que definen directrices para que los países partes puedan incluir en sus normativas esas buenas prácticas aduaneras. Sí, indiscutiblemente, como tú bien estableces, la ley, yo siempre le digo a mis estudiantes y cuando tengo la oportunidad de tener este tipo de espacio, siempre hago, de hecho lo hice hace 2 días atrás en la UNFU, con otro tema, siempre trato de establecer, bueno, si vamos a analizar una ley, pues simplemente hay que analizar cuál es el objetivo, el objeto de la ley. Y ahí vamos entonces a identificar el porqué de las demás disposiciones. Si el objetivo de la ley de aduanas es facilitar la entrada y salida de las mercancías y también, por otro lado, el control de la entrada y salida de las mercancías, pues entonces veremos que en las demás disposiciones de la ley veremos disposiciones tendentes a qué, a facilitar el comercio, a facilitar la entrada, a la entrada y salida de mercancías. Por eso es que tenemos, por ejemplo, la posibilidad ahora en el marco normativo de declarar de manera anticipada, de hacer la declaración de manera anticipada, es decir, antes de que llegue el medio de transporte, igual también de enviar y remitir el manifiesto de carga, pero también tenemos la oportunidad o el beneficio de hacer una autodeterminación, es decir, de que el propio agente económico, o el operador económico, o el operador aduanero, determine la obligación tributaria aduanera, aunque siempre es, a mi modo de ver, no siempre existirá una participación, aunque sea más pasiva, de la aduana en el cálculo de la determinación. Y como tú también señalas, cuestiones como la ventanilla única aduanera, pero también muy importante, que ya hemos legalizado o hemos positivizado en una ley local, nacional, es el poder realizar consultas anticipadas, ¿no? Que lo teníamos con motivo de los acuerdos comerciales que ha suscrito la República Dominicana y el acuerdo de facilitación, pero ya la ley de aduana prevé esa posibilidad de que los agentes económicos, los operadores económicos puedan requerirle a la aduana previo a llevar a cabo una operación de comercio exterior, una consulta anticipada en cuanto a temas de valoración, de clasificación arancelaria, para dar certidumbre, para dotar de seguridad jurídica a esa operación luego de que en el momento en que la materialice
y que y así también disminuya los niveles de infracción o de controversia en la determinación de la obligación tributaria aduanera. Y obviamente que esos son aspectos tendentes a la facilitación del comercio. Ahora, si nos vamos a la otra función o al otro objetivo de la ley, que es el control aduanero, pues entonces veremos cómo se robustece legalmente por primera vez. Número uno, se define el control aduanero como aquel conjunto de acciones para asegurar el cumplimiento de la propia ley de aduana. ¿Y cuáles son las acciones de control? Bueno, ahí podemos ver cómo se despliega en la ley, cómo se desarrolla en la ley todo el tema de la fiscalización aduanera, y establece claramente que la fiscalización aduanera podrá ser antes, durante o posterior al levante de la mercancía. No teníamos una normativa de rango de ley que estableciera la facultad de fiscalizar. La teníamos una norma dictada por la Administración Tributaria y disposiciones aisladas, pero ya con la nueva ley vemos cómo se robustece esa facultad de control antes, durante y posterior al levante de la mercancía. Es decir, que vemos cómo los objetivos de la ley que se establecen al principio se despliegan en todo lo largo y ancho de la propia ley de aduana para garantizar el cumplimiento de esos objetivos generales, principales de servicio de aduanas. Ciertamente, y en esa modalidad que hoy tenemos con la nueva ley, pues esa dispersión legal se recoge. Y asimismo vemos dentro de los operadores, de esos gestores, el agente de aduana, el consolidador de carga, el courier, el operador logístico, que aunque sí en todo aspecto ya se integran dentro de esas resoluciones, esas normas, ya hoy están bien situadas en la nueva ley 168/21. Hay unos aspectos también, Daniel, que son relevantes en el marco de la nueva ley. Nosotros tenemos por una acción y un derecho constitucionario el denominado régimen a consumo. Ya hoy la nueva ley te lo sitúa en régimen definitivo. Y ese es un léxico que debemos ir adecuándonos. Hablemos de esto. Mira, la ley, cuando yo te decía al principio que la ley tiene una gran bondad, y, y yo cada vez que nos ha tocado hablar sobre la ley, yo siento cierta emoción porque la ley viene a plasmar en un marco normativo de rango legal conceptos que nosotros, lo que nos dedicamos, ¿verdad?, a los temas vinculados a la aduana ¿verdad?, y atinentes a ello, utilizábamos, pero ni siquiera estaba en un marco normativo, en una ley. Como bien tú señalas, en la ley anterior, obviamente, por un tema histórico y de circunstancias y de momentos coyunturales, no podríamos hablar, no íbamos a hablar o sea, no iba a hablar de régimen definitivo, ¿no? Sino que hacía mención de que la obligación tributaria aduanera nacía al momento en que se declaraba a consumo. Y como bien tú señalas, ya con la nueva ley, número uno, se cambia el momento en que nace la obligación tributaria aduanera. Y ya con la nueva ley nace el momento en que la aduana acepta a trámite la declaración. Y obviamente despliega, conforme a lo establecido por el convenio de Kioto revisado, todos los regímenes que de una manera u otra tú pudieras destinar la mercancía, y entre ellas está el régimen definitivo, que sería aquella declaración que es aceptada a trámite y que es nacionalizada, y que donde también nace de manera automática esa obligación tributaria aduanera. Pero voy y te repito, o sea, la ley trae consigo unas bondades, porque ya pasamos de construir teorías en cuanto a interpretación de si se aplica o no ciertos conceptos, a que ya estamos ante una ley que ya podemos aplicar sin ningún tipo de duda, conceptos como, por ejemplo, la propia obligación tributaria aduanera. ¿Cómo es posible, Niurka, que nosotros
teníamos que desarrollar todo. Bueno, sí, porque la obligación tributaria aduanera, pero en ninguna parte, en ningún marco normativo dominicano, tú encontrabas desarrollado en qué consistía la obligación tributaria aduanera. Ya la ley, que para mí es de las mejores partes de ella, construye la obligación tributaria aduanera, la construye derivada de una obligación o de una relación jurídica, que es obviamente el derecho tributario históricamente se ha basado y se ha construido sobre la base de una relación jurídica entre sujeto pasivo y sujeto activo. Esta relación jurídica o ese basamento fue desarrollado por los alemanes y fue ampliado y modernizado por los italianos. Entonces, la propia ley de aduanas, ¿qué hace? Dice, bueno, la obligación aduanera es una relación jurídica de corte obligacional porque lo manda la ley, y a su vez es una obligación que puede ser tributaria. La obligación aduanera es una obligación tributaria y una obligación no tributaria. Fíjate cómo ya positiviza todo lo que nosotros teorizábamos de manera, desde el punto de vista dogmático, teórico, ya lo plasma en la ley y ya establece, bueno, mira, la obligación aduanera puede ser obligación tributaria aduanera y la obligación aduanera no tributaria, que no es más que el conjunto de obligaciones que nace al verificarse el hecho aduanero, es decir, el paso a la entrada o salida o tránsito de la mercancía. Es decir, y de ahí entonces la preponderancia de que no estamos solamente frente a un derecho tributario aduanero, sino también a un derecho aduanero que engloba a su vez cuestiones meramente tributarias y cuestiones que van más allá de lo tributario, que son aquellas obligaciones no arancelarias, aquellas obligaciones que tienen que cumplir los operadores del comercio que no tienen corte tributario. Sobre todo esa permisología que se Claro. requiere y que hoy tenemos la ventanilla única de comercio exterior, que precisamente la ley misma lo recoge. Tenemos don Blas, cuéntenos don Blas. Ya. Espéreme don Blas, que no se escucha. El micrófono. Ahora sí. Don Blas, usted está muteado. Debe activar el micrófono, porque no se escucha. Así es que en lo que don Blas, sí, debe activar su micrófono, don Blas. Activando. Ahora sí. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ahora. Sí. Perfecto. Decía que necesariamente la importancia de las aduanas se remonta a los tiempos históricos. Es decir, como dice el licenciado Agramonte, que las aduanas es una de las mayores razones de su existencia es para facilitar el comercio. Porque lo que comenzó como una especie de intercambio, de trueque y todo, necesariamente con el paso de los tiempos se tuvo que ir reglamentando para el cobro de los tributos. Es decir, porque las aduanas, hasta cierto punto, tiene un efecto en la economía, y es que es el mayor recaudador prácticamente. Es decir, ahora no, porque ya los tiempos han ido cambiando, ya hay turismo. Pero las aduanas, unos cuantos años atrás, prácticamente era el cordón umbilical desde el punto de vista de los nutrientes económicos para un país, para el país. Entonces, eso implica la importancia que tiene la ley de aduanas para, como dije anteriormente, producir lo que son los recursos que van a utilizar la administración pública traducido en obras sociales, obras de bien, en infraestructura. Entonces, cuando se hablaba de la antigua ley, la ley 3489, que fue la que derogó ahora la ley 168-21, nosotros nos damos cuenta que sí que hay una estructuración y una definición más acabada
están incluso en el reglamento que también tiene es la parte operativa de la ley. Pero realmente la ley de aduana es una ley que necesariamente debe irse socializando con la ciudadanía a los fines de que tenga una mayor vocación de tributo. Porque en la medida en que conoce la bondad de la ley, en esa medida va a cumplir de manera más expedita con los tributos, con los pagos de los impuestos aduanales. Quería hacer esa lo que se llama, esa intervención, que lo que viene es a apuntalar lo que ya ha dicho el licenciado Gramonte y lo que Niurka ha expresado. Yo tengo una inquietud. Sí, dígame. O yo tengo una inquietud con relación, porque pensé que la nueva ley de aduana iba a despejar un poco el impasse que se ha producido con la ley 155-17, la ley de lavado de activos. Y el problema viene porque esa ley, la 155, tiene una definición de contrabando. Tiene lo que se llama un ilícito penal de contrabando. Y la ley 168 tiene también un ilícito penal de contrabando. Las penalidades, mientras la ley 155 tiene una pena de apenas 1 año, sin embargo la ley nueva tiene de 3 a 5 años, es una reclusión menor. Yo quisiera que el distinguido colega Gramonte, si tiene la amabilidad de cuál es su punto de vista, de si hay o no algún tipo de choque, de injerencia de lo preceptuado en ambas textos jurídicos. Usted sabe que usted, como estudioso del derecho, hay un principio fundamental de que una ley posterior, una ley especial posterior, obviamente que deroga una ley anterior. Y esta ley de aduanas es una ley especial, y precisamente la ley de aduanas es la que está llamada, inclusive por un tema lógico, natural, a regir y a delimitar las conductas tipificadas como ilícitas, ¿no? En el marco de la actividad aduanera. Yo pudiera entender la razón de ser de por qué se configura o se conceptualiza un tipo penal de contrabando en la ley 155, pero si yo le respondo que a mi juicio, por el principio básico, elemental del derecho, de que una ley posterior especial deroga a una ley anterior, pues obviamente que la configuración del ilícito tipificado como contrabando previsto en la ley de aduana es la que prevalece. No solamente por el principio, ¿no? Sino porque la ley de aduanas es la que está llamada a tipificar las conductas que se catalogan como infracciones, ¿no? Como ilícitos en el marco de la actividad aduanera. Fíjese que es tan así que el contrabando, el bien jurídico tutelado que intenta proteger es precisamente el control aduanero, no el lavado de activos. O sea, aquí es que sea una consecuencia o un efecto secundario, bueno, pues que bueno, bienvenido sea, pero el bien jurídico tutelado que intenta proteger el contrabando y todos los delitos o todos los ilícitos que se encuentran en la ley de aduanas es precisamente el control aduanero. De ahí que la preponderancia establecida no solamente por la propia ley de aduanas, sino también por la doctrina jurisprudencial, la doctrina comparada. Si usted busca 10, 15 libros de derecho aduanero, usted verá que los doctrinarios le coincidirán en ese punto. Quizá no coincidan en otros, pero van a coincidir de que el control aduanero es el nuevo protagonista de la actividad aduanera.
Y la actividad aduanera no es más que eso, no hace más que desplegar todo un conjunto, todo un conjunto de acciones y funciones tendentes a eso, a proteger el control. Entonces, cuando usted analiza el contrabando previsto en la ley de aduana, usted lo podrá verificar. No importa que la mercancía, por ejemplo, que la mercancía esté sujeto a pago de impuestos. Si la mercancía violentó, debilitó, vulneró o hizo casi imposible que la aduana ejerciera su control, pues obviamente, indiscutiblemente que se configura el contrabando y todos los tipos penales previstos en la ley de aduana. Sí, pero yo realmente comparto su criterio, pero deja de preocupar todavía. De que ambos, en ambos textos presentan al ilícito penal como autónomo. Sí. Ahí es donde está realmente el impasse. Obviamente que, por eso yo dije hace como un mes, en una actividad, dije que no solamente la aduana tiene un gran reto, el Ministerio Público adscrito a la aduana o especializado a la aduana tiene un retazo. O sea, tiene un reto de poder llevar a cabo con éxito todas las acciones penales, todas las instrumentaciones, todas sus investigaciones que sometan a la jurisdicción penal sobre los delitos aduaneros. Pero también tiene un gran reto la jurisdicción penal en construir una buena doctrina jurisprudencial en cuanto a cuándo se aplica y cómo se configura cada uno de estos delitos aduaneros, que muchos de ellos son de construcción novedosas y que obviamente van a generar una gran discusión, don Blas, porque recuerde que el derecho es eso. El derecho requiere un nivel de interpretación y como cada quien quizás lo interpreta de acuerdo a su posición, vamos a ver cuál será el criterio sostenido en el tiempo de la jurisdicción penal en cuanto a la aplicación de esos tipos penales previstos en leyes distintas. Pero obviamente que yo me inscribo en que la que debe prevalecer es la que está en la ley posterior, la ley especial posterior, porque ni siquiera es una ley general. Que quizás ahí estaría, sí ahí se discutiría, porque la ley la va a una ley especial. Entonces, esta es una ley especial y es posterior. Y obviamente es afín al bien tutelado, que es el control aduanero. Sí, perfecto. Muchas gracias. Y sobre todo porque esta es la que tiene la información actualizada, la que permite identificar que todos esos elementos son parte dentro del control aduanero que tiene una participación activa y por supuesto es asunto de coordinación y de definición de delimitaciones en función del marco legal que tienen cada una de esas entidades gubernamentales. Eso sí. Entonces, ya hablábamos dentro del marco de esa declaración que permite dentro de ese hecho generador, la declaración, la participación por la identificación de la normativa a aplicar. Estamos dentro del punto de vista de que todo está en correcta información y correcta data de la declaración. Ahora, es importante nosotros identificar qué pasa con la aplicación de la ley 168/21 cuando existe una prohibición, una restricción contemplada en otro dispositivo legal que son de aplicación en la misma dirección de aduanas. No, es sencillo y esa es la riqueza, Niurka y don Blas, esa es la riqueza de lo que de manera consona ha establecido la doctrina, esa es la riqueza del llamado derecho aduanero, no del llamado derecho tributario aduanero, que se describe los aspectos tributarios, sino el derecho aduanero que engloba precisamente también normas prohibitivas, restricciones que les son que le atañen a la aduana aplicar. Ese sistema de prohibiciones que obviamente es una derivación de sus funciones de control para
precisamente garantizar temas de salud, salud, de seguridad nacional. Obviamente que todo ese conjunto de normativas, satelital que le corresponde a la aduana aplicar. Y esa es la riqueza y ese es el porqué el control aduanero viene a ser la figura principal de esta nueva ley de aduanas y del quehacer de la aduana. Existe un conjunto de normativas que orbitan alrededor de la función y la actividad aduanera, que obviamente por la posición en la que se encuentra el servicio de aduana, a quien le corresponde y quien pudiera estar mejor posicionado para cumplirla, obviamente que es a la aduana. Por ejemplo, la prohibición de la importación de vehículos más allá de 5 años de antigüedad. Si bien se encuentra en la ley de movilidad terrestre, a quien le corresponde aplicarla y ejecutarla, esa prohibición es a la Dirección General de la Aduana. Es decir, eso es una medida no arancelaria y de ahí es que, y eso va de la mano con lo que establecía anteriormente, de esa obligación, de esa relación jurídica, esa obligación de corte no tributario, no arancelario, que obviamente que le corresponde aplicar a la Dirección General de la Aduana, número uno, porque es la que controla el ingreso, egreso, tránsito de las mercancías, de los medios de transporte y de las personas, número uno. Número dos, porque es la que está precisamente en la frontera y es la que adopta medidas en frontera y es la que está llamada obviamente, es la entidad del Estado que por su posición en función de sus facultades es la que está llamada a aplicar ese tipo de normativas que orbitan en toda la actividad aduanera. Así mismo, y sobre todo de ese ámbito del ejemplo que tú pones con relación a la importación de los vehículos usados, igual los electrodomésticos usados, la parte del control de armas y de pertrechos, los elementos dados de los vehículos denominados salvamentos. Así es que tenemos que ver que dentro de la aplicación de la ley 168, todas esas disposiciones que establecen prohibiciones y restricciones están de la mano de cumplir con lo que establece cada uno de ellos. Igualmente, hay una participación de los operadores aduaneros en la relación dada por el cumplimiento que establece la nueva ley de aduanas en función de esa responsabilidad solidaria. Indefectiblemente, la ley, si bien trae consigo un conjunto de disposiciones que le permiten a los operadores aduaneros llevar a cabo su actividad con mayor agilidad, con mayor seguridad jurídica, con mayor certidumbre. También la ley tiene disposiciones tendentes a que precisamente el bien jurídico protegido no se vea vulnerado. Y por eso la ley ha establecido todo un sistema de responsabilidad solidaria para que aquel que haya incumplido, infringido el marco normativo de la actividad aduanera, pues obviamente que sea responsable en la medida de su participación o simplemente, y aquí uno con el tema de cómo está conformado el sistema de ilícitos en la ley de aduanas, que está conformado de manera dual. Por un lado, se establece todo un régimen de criterio de imputación subjetiva y por otro lado establece todo un régimen de un criterio de imputación objetiva y subjetiva por un lado. En la medida en la que se establezca un criterio de imputación, es decir, en la medida en que se va a establecer la responsabilidad, en la medida en la que establezcamos un criterio de imputación objetiva, pues entonces en esa medida vamos a necesitar o se establece ese régimen de solidaridad, amén de la participación o no de los operadores económicos en la actividad de comercio exterior. Es decir,
la ley está acorde a las corrientes normativas del derecho comparado, en el sentido de que ya ha abandonado por lo menos una buena parte ese porcentaje tan elevado de infracciones de corte objetiva y ha huido un poco más al derecho penal. Antes sucedía a la inversa, se le decía la huida del derecho penal hacia la imputación objetiva, hacia las infracciones administrativas. Ahora regresamos en cierto modo de la huida hacia el derecho penal precisamente para dotar de mayor seguridad jurídica, de mayor objetividad en la aplicación de la norma y obviamente debe mantenerse una dualidad en tanto que también la aduana debe de proteger a como de lugar ese bien jurídico tutelado que ya hemos establecido a lo largo de la noche. Bueno, particularmente entiendo que dentro de esa responsabilidad solidaria, cada uno de los operadores aduaneros, como juegan un rol, es importante delimitar esa responsabilidad por el efecto dado ante cualquier ilícito aduanero que se presente. Sí. No, indudablemente que la responsabilidad solidaria, que ojo, siempre se ha generado críticas, debates, ¿no? Porque tú dirás, óyeme, la responsabilidad penal o la responsabilidad de corte sancionatorio es de índole personal, pero precisamente cuando estamos ante una responsabilidad objetiva, no se mira la intencionalidad, no se mira si realmente hubo una intención de cometer una falla, simplemente del momento en que se configura que existió una infracción a la ley aduana, pues va a perseguir a toda la cadena que está envuelta o que pudiera estar envuelta en la comisión de la infracción. Y a eso era que me refería, de que por una parte, si bien hemos huido un poco hacia el derecho penal, pero hemos mantenido una gran parte en la imputación objetiva, que tiene como consecuencia precisamente ese sistema de responsabilidad solidaria entre los operadores aduaneros. Así es, y definitivamente nosotros tenemos que ver que va más allá en función de realizar las buenas prácticas y esa es la misión que realmente nosotros esperamos en función de ese comercio internacional que se realiza y que por supuesto se hace un camino al andar para desarrollar toda esta dinámica que está marcada en esta nueva disposición legal. En otro ámbito, Daniel, y demás, pues igual tenemos que hablar de la parte que tiene que ver con los ilícitos aduaneros. Hablábamos del contrabando precisamente y debemos referir que como la nueva ley contempla los delitos aduaneros, hay otra tipificación que pudiéramos hablar en función de lo que establece la ley de aduana para su aplicación en el ámbito del comercio. Sí, Niurka, o sea, la ley tiene un punto a su favor y de verdad que este ha sido un avance en varios sentidos. Número uno, la ley del 53, la 3489, tenía, a mi modo de ver, tenía un desorden en la configuración de sus infracciones. Y obviamente también ya no obedecían la realidad actual ¿verdad? Del intercambio comercial y de los operadores aduaneros y de la propia actividad aduanera. Entonces, inteligentemente el legislador criollo, ¿no? El legislador nacional, ¿qué hizo? Bueno, creó un sistema de ilícitos aduaneros y esos ilícitos aduaneros lo dividió en dos. Una parte de corte penal constituida por los delitos aduaneros, unos 11, si mi memoria no me falla, contrabando, falsificación de documentos, sustracción de prenda aduanera, defraudación aduanera, que para mí eso es un logro, porque en la ley anterior la defraudación aduanera solamente estaba concebido en un supuesto y era de corte administrativa, es decir, era una infracción administrativa con
una sanción de multa. La defraudación aduanera, como su nombre lo indica, conlleva e implica la concurrencia de un elemento de intencionalidad que obviamente le corresponde a la jurisdicción penal, a los tribunales penales, de verificar si se verifica o no esa intención de defraudar. Entonces, eso es un logro para la aduana, por un lado, salud, aunque no se evidencia, o quizás no se evidencia así, pero obviamente también es un logro para el Sistema Nacional de Justicia, que eso se verá con el tiempo, porque tiene un efecto disuasorio de cara a los operadores aduaneros. O sea, en la medida en la que también exista una amplitud en los tipos penales, en los delitos aduaneros, pues obviamente que también tienen mayor carácter disuasorio, porque los operadores aduaneros no querrán, ¿verdad? En teoría, se hace un análisis económico del derecho y un análisis de efecto de deterrence, como dicen los gringos. En teoría, no querrán estar sometidos a la justicia penal, en teoría. Eso solamente lo veremos en 10 años, cuando ya tenga 10 años de implementada la ley. Pero también, por otro lado, el legislador ha construido un sistema de infracciones y sanciones de corte administrativo. Y ese sistema de infracciones administrativas la ha dividido en dos, muy inteligentemente, precisamente por la existencia de obligaciones tributarias y de obligaciones no tributarias. Y ahí se reafirma nuestra postura de que existe un gran derecho aduanero. Entonces, si el legislador ha establecido infracciones de corte tributaria, es decir, como faltas tributarias aduaneras, aquellas faltas, aquellas actuaciones antijurídicas, ¿no? Que tienen un efecto directo en la recaudación, como por ejemplo realizar una errónea clasificación arancelaria tendente a pagar quizás menos impuestos en tanto que declaras tu mercancía en una subpartida que paga menos impuestos o que no paga impuestos. Obviamente que eso será una falta tributaria porque tiene una incidencia directa en la recaudación. O tú establecer de que tu mercancía es originaria cuando realmente no es originaria para favorecerte de una preferencia arancelaria, pues obviamente que eso se reputa y configuraría una falta tributaria aduanera. Ahora, también tenemos un conjunto de conductas antijurídicas que no tienen y no inciden directamente, ojo, directamente en el recaudo. Pudieran incidir en el recaudo de manera indirecta. Y como no inciden directamente en el recaudo, pues entonces se le ha denominado faltas aduaneras no tributarias, como por ejemplo no presentar el manifiesto en el plazo establecido en la ley. Entonces, ese conjunto de faltas no tributarias, su norte es precisamente que el control aduanero no se vea vulnerado, no sea eludido, no sea disminuido. Es decir, el legislador ha querido por todas las vías resguardar ese bien jurídico tutelado. Es decir, con el delito aduanero se tutela el control aduanero. Con la falta tributaria aduanera se tutela el control aduanero. Y con la falta aduanera no tributaria, de igual forma, se tutela el control aduanero, se intenta salvaguardar el control aduanero. Queda enlazado cada acciones de manera que se efectúen acciones en función de que cada actividad, cada transacción comercial se realice con la transparencia que así se requiere. Y si se hace correctamente, definitivamente todo marcha como debe ser ahora. Hay ese efecto sancionador que está contemplado en la ley y que definitivamente conlleva las implicaciones que así mismo lo determina ese dispositivo legal. Aprovecho para saludar a Radamés y a Gregoria que se unieron aquí al conversatorio. Claro, está de manera diferida. Esto lo van a poder ver en el canal Aprende con Niurka. En otro aspecto, la nueva ley de aduana 168-21 contempla un tema que favorece dentro de esa relación con la República de Haití. Y es esa parte de la acción de gestión coordinada en frontera.
Esa es una puntualización que ha sido muy bien definida dentro de esa disposición legal, que para identificar todo lo que conlleva al ámbito jurisdiccional de aplicación por los temas que se dan en frontera, con la delimitación, claro está, en temas de seguridad y de migración, pues efectivamente la ley de aduana lo establece para que se realice esa coordinación efectiva dentro de ese ámbito de aplicación. Indiscutiblemente, la ley de aduana, ¿qué hace? Número uno, por primera vez se delimita el concepto de territorio aduanero, de jurisdicción aduanera. Ese territorio aduanero, a su vez, lo subdivide o lo divide en dos: zona primaria aduanera y zona secundaria aduanera. Entonces, esa zona primaria está constituida por pasos fronterizos, como bien señalas, puertos, aeropuertos, ¿no? Zonas especiales, ¿no? Como la zona franca, que allí donde exista una supervisión, una vigilancia directa por parte de los oficiales de aduana o por parte de los funcionarios de aduana, pues se constituye en principio como la zona primaria aduanera. Entonces, lo hace así. ¿Para qué delimita el legislador? ¿Para qué establece, subdivide y configura el territorio aduanero? Precisamente para delimitar cuáles son las facultades que tiene la aduana, dónde puede ejercer, dónde puede llevar a cabo sus potestades, dónde puede llevar a cabo la actividad aduanera y de qué forma. Entonces, en la zona primaria aduanera, el principio, la regla es que el servicio de aduana llevará como decimos en los pueblos, la batuta, el control, la preferencia, el privilegio de la autoridad, en principio lo ejerce la aduana en zona primaria aduanera. Y por eso el legislador ha hecho énfasis y ha clasificado el territorio aduanero para establecer dónde puede llevar a cabo y desplegar todo ese conjunto de potestades y facultades que tiene la aduana, pero también para establecer cómo y cuándo y cómo llevarlo a cabo en los momentos previstos en la ley. Y en adición, cómo debe comportarse el servicio de aduana, no solamente ante una operación de comercio exterior, sino también ante la confirmación de un accionar que pudiera constituir indicios de la configuración de una falta tributaria aduanera, una falta aduanera o un delito aduanero. Es decir, de que la construcción y delimitación del concepto del territorio aduanero y sus variantes no es casual, es precisamente para establecer dónde el servicio aduanero va a poder desplegar sus potestades, dónde, cómo, quién es la autoridad encargada de llevar a cabo el control en frontera, cómo debe de delegarse en supuestos, en casos de otras naturaleza, como por ejemplo temas de seguridad nacional, aspectos como droga, armas. Obviamente que la aduana le tendrá que ceder el protagonismo a las autoridades correspondientes debido a precisamente a la materia. Ahora, en cuanto a la zona secundaria aduanera, ya es el resto del territorio nacional, allí donde no exista de manera directa una supervisión, un control, una vigilancia constante del servicio de aduana, de los oficiales de aduana, pero que aún así, si un oficial de aduana, si un servidor del servicio aduanero, si un funcionario de aduana constata un hecho que le es de su competencia, pues obviamente que actuaría en consecuencia. Entonces, el tema específico al que hacía mención Niurka sobre el tema de los pasos fronterizos, es un tema que en la ley de aduanas, si bien está contemplado, es tarea del reglamento, y me consta, ¿no? Es tarea del reglamento delimitar cómo se hará y cómo cómo será operativa esa actuación en los pasos fronterizos. Sí, así mismo es. De hecho,
está muy bien plasmado en el reglamento, en el borrador, que está colgado en la página de la DGA, que aún está a tiempo para que los que se interesen en realizar su posición igual puedan presentar su moción sobre esos aspectos en el ámbito que así lo consideren. En términos ya viendo la mercancía, Daniel y aquí todos, dentro de esa aplicación de todo ese dispositivo legal por los procesos, los procedimientos aplicables y más bien cuando entendemos que en buen orden se le ha realizado todo lo que conlleva para el pago o la aplicación de una preferencia arancelaria de los acuerdos comerciales o una exención parcial o una exoneración, en fin, lo que así corresponda, está de la mano a la determinación de los derechos e impuestos y así el levante o despacho de la mercancía. Ahora bien, hay un tema relevante, como bien se ha referido, que es esa fiscalización que puede ser antes, durante y posterior. Entonces hablamos dentro de ese esquema que puede ser en zona primaria y en zona secundaria dentro del territorio nacional. Ahora bien, hablemos de los plazos, Daniel. ¿Qué plazos tenemos para realizar todo este proceso? Aquí tengo yo un estadito de lo que se Se paga. escucha lejos, Daniel. Escucha ahora. Así va a ver, por favor. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, que te decía, casualmente, días atrás había hecho un checklist con los principales plazos de la ley y aquí procedo a enumerarte 10, por lo menos 10 de los principales. El plazo ahora para efectuar la declaración es de 5 días contados a partir del arribo del medio de transporte y que las mercancías hayan sido presentadas ante la autoridad aduanera en el puerto, aeropuerto o paso fronterizo. Ese plazo es... Se está escuchando lejos, Daniel. Bueno, le decía en síntesis que ahora el plazo para presentar la declaración es de 5 días, contados a partir del arribo del medio de transporte. Bien, ese plazo de 5 días puede ser prorrogado por justa causa, ¿no? Demostrando una justificación. No vamos a decir que tiene que ser mediante una instancia motivada de 15 páginas, o sea, porque entonces eso iría en contra de la naturaleza de los propios objetivos de la ley. Pero sí, yo sé que eso ha sido motivo de preocupación porque se lo han manifestado en otros foros, pero indefectiblemente que la idea de la ley es precisamente facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior y que la zona primaria aduanera se trabe con plazos más allá de lo razonable, ¿no? O sea que tenemos 5 días ahora para declarar a partir del arribo del medio de transporte y de que las mercancías hayan sido presentadas ante la autoridad aduanera. Entonces, para efectuar el pago de los impuestos liquidados, es decir, para pagar la liquidación, tenemos 10 días a partir de la notificación de la liquidación. Y el plazo para el levante de la mercancía son 24 horas contadas a partir de la llegada de las mismas, siempre que se cumplan con todas las formalidades previstas en la normativa. Se aumenta el plazo de prescripción, que antes era de 2 años, ahora son 3 años, a partir, ¿no?, ¿verdad?, de la liquidación, ¿no?, o del pago. Y también tenemos 3 años para solicitar el reembolso de algún pago indebido o de algún pago hecho de forma incorrecta, ¿no? O sea, que en lugar de 2 años son 3 años. El plazo de abandono, ahora son los plazos de abandono porque va a depender de acuerdo al supuesto de hecho establecido en la ley. Van de 15 días a 90 días según atendiendo a los supuestos establecidos en la ley, es decir, de 15 a 90 días. Fíjense que se ha acortado, antes era 6 meses, ya el plazo máximo de abandono es de 90 días, atendiendo a un supuesto establecido en la ley. Esto responde a un tema de agilizar
y de que en zona primera aduanera no esté repleta, llena de mercancías abandonadas y que obviamente se descongestionen mal las operaciones. El plazo para conservar, por ejemplo, los documentos, la ley establece que son de 10 años desde que se inician las operaciones establecidas. Entonces, en cuanto a la transmisión del manifiesto, en cuanto al transporte marítimo, se transmitirá 48 horas antes de la llegada del medio de transporte. Y si la duración del viaje se cumpliere en un lapso de 24 a 36 horas, el manifiesto se transmitirá 24 horas antes de la llegada. Entonces, en cuanto al transporte aéreo, se transmitirá con una anticipación mínima de 2 horas, salvo cuando el tiempo del vuelo sea inferior a 1 hora. Entonces, en casos de transporte terrestre, el manifiesto deberá remitirse antes de que se realice el cruce de frontera. Es en el caso de la frontera con Haití, ¿no? Y en el caso de exportación, se transmitirá a más tardar previo a la autorización de SARPE emitida por la autoridad correspondiente o antes del cruce de frontera de la aduana de salud. Esos son los principales plazos que prevé la nueva ley de aduanas. Fíjense, muchos de ellos se han acortado por razones de agilización de los trámites y para responder precisamente a ese plazo de 24 horas que tenemos como meta, ¿no? Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la gestión como Dirección General de Aduanas. Es así, y sobre todo que incluye desde la llegada del medio de transporte para identificar que la persona pueda tener esa opción para declarar la mercancía de manera anticipada y evitar que le caiga una multa por declaración tardía. O sea, la dinámica que incluye la nueva ley hace que usted pueda realizar todo ese proceso en tiempo real sin ningún estrago, porque todo está de la mano a usted poder contemplar. Si tiene duda, puede hacer la consulta anticipada. Claro está, debe proporcionar informaciones que le permitan darle una opinión certera sobre la acción que usted va a realizar. Y todos estos temas conllevan a usted identificar que eso así mismo como le está refiriendo Daniel, igual lo establece la ley, solamente es buscarla y leerla para entender que está en un lenguaje llano, de hecho entendible. No hay que ser profesional del derecho, sino todo interesado que quiera leer la ley está así mismo definida, y el mismo, ¿sí, don Blas? Y el mismo borrador del reglamento también lo refiere. O sea, igual usted puede también ser parte de esos procesos. Dígame, don Blas, debe activar el micrófono. Bienvenida, Rosa, qué bueno que vienes. Ahí está mi amiga Rosa Hamburgo. Ah, sí, esa es de la buena. Dígame, don Blas, debe activar el micrófono. Rosa, igual Bueno, sí. ahí está activado. Ah, sí, sí, dígame. Sí, quisiéramos agregar que los plazos, esos plazos son francos todos, o sea, solamente se cuentan los días hábiles para fines de cómputo. O sea que no son plazos corridos, sino que son plazos, son francos, no se cuentan ni ni el primero, ni el día que comienza, ni el día también que se vence. Y que además son hábiles, son días laborables para el régimen de los plazos. Bueno, sí, para el régimen de los plazos, en cuanto a aquellos procedimientos no se escucha bien, Daniel. Bueno, vamos a ver. Número uno, son hábiles. De que son hábiles, son hábiles. Sí, son hábiles, como bien dice don Blas. Ahora, el tema del plazo franco, sí, pues eso sí pudiera estar en discusión, porque, número uno, la ley no así no lo establece, no establece que son francos. Y porque, obviamente, muchos de esos plazos son plazos en el marco de un proceso de despacho aduanero que requiere la agilidad
con la cual está concebida la ley de aduana. Ahora, de que son hábiles, son hábiles. Ahí estoy de acuerdo con don Blas, y de hecho en el proyecto de reglamento así también se prevé como una norma complementaria. Y cuáles sí son francos, lo que se han construido en el reglamento, que deben ser notificados a personas a domicilio, ¿no? Y que implique el ejercicio, o que tenga como consecuencia llevar a cabo acciones para resguardar la parte recursiva, lo que es la parte recursiva, claro, eso, y lo que se salvaguardar llama las... el derecho de defensa. Ahí estoy de acuerdo Sí, con usted. Ahora, perfecto. los plazos del despacho, al no establecerlo de manera expresa la ley, por un tema natural y algo lógico, no podemos aumentarlo, no podemos aumentar plazo en el despacho. Al contrario, tenemos que reducirlo, y esa es la tendencia, y esa es la Sí, dinámica, estamos totalmente de acuerdo. Solamente son aquellos en la cual hay que proteger el derecho de defensa. Es decir, para que se pueda hacer lo que se llama una defensa a tiempo, es decir, eso sí, estamos totalmente de acuerdo, esa diferenciación. Yo quería, Sí, diga, don Blas. cuando se estaba hablando del aspecto de las faltas, que el distinguido colega muy bien lo definió en términos de lo que son lo que tienen la naturaleza penal, lo que tienen naturaleza de carácter tributario, lo que son faltas aduanales. Necesariamente eso está relacionado con lo que es la afectación o el impacto a daño jurídico protegido. A daño jurídico protegido, es decir, mientras mayor es el impacto del daño jurídico, el daño, es decir, que se le ha infligido, necesariamente el régimen de la pena será mayor. Por eso, evidentemente que cuando en una infracción necesariamente habría que determinar hacia dónde se va a configurar si se trata de un ilícito penal, en la cual tienen que configurarse lo que son los elementos constitutivos, y la intención juega un papel preponderante. Si nosotros vemos en las otras faltas, el elemento intencional no tiene que jugar un papel determinante. Es decir, usted cometió la falta porque no cumplió con determinados prerequisitos. Es decir, Por el presupuesto de hecho previsto en la ley. sí, quería hacer esa acotación. Sí, no, indudablemente, como usted bien señala, don Blas, la ley ha construido y se ha basado en un sistema dual, como bien yo señalaba anteriormente. Ese sistema dual, ¿cuál es? Bueno, un criterio dual de responsabilidad, un criterio de imputación de responsabilidad subjetiva en cuanto a los delitos penales, delitos aduaneros, y un criterio de imputación de responsabilidad objetiva en cuanto a las faltas tributarias aduaneras y las faltas aduaneras. Esa imputación objetiva es eso, como usted bien señala. Basta con que se configure el presupuesto de hecho establecido como una conducta, como una falta, para que se pueda tipificar y pueda configurar la infracción. Aquí ahí no es necesario que la aduana se adentre a examinar si yo tuve intención o no de declarar mal la mercancía. Desde el momento en que el oficial de aduana constata que se declaró mal, o que se clasificó mal la subpartida arancelaria, o que se declaró mal el valor, o que se declaró mal erróneamente el origen, pues inmediatamente se configura la falta y se apertura la posibilidad de iniciar el procedimiento sancionador y abrir la fase de instrucción, si así lo amerita, ¿no? Y entonces, consecuentemente, la fase decisoria para establecer ya mediante resolución la sanción que, respondiendo a parámetros de proporcionalidad, se le debe de imponer al operador aduanero. Todo eso, cabe señalar que
el borrador de reglamento o el proyecto de reglamento que ya fue sometido a vistas públicas, se ha hecho un esfuerzo de establecer todo un procedimiento delimitado, claro y preciso en cuanto a la fiscalización posterior y a la fiscalización en sentido general, en cuanto al procedimiento administrativo sancionador, en cuanto al sistema de riesgo, de gestión de riesgo, en cuanto al sistema de control, o en cuanto al control aduanero antes, durante y posterior al levante de la mercancía. Es decir, la ley de aduana, amén de que está llena, contiene disposiciones muy vivas, muy de corte procedimental, el reglamento viene a operativizar, a mis ojos, de forma muy detallada, todos los procedimientos que manda la propia ley de aduana. Sí, ¿qué faltaría? Bueno, faltaría desarrollar toda la parte del cobro, que si bien la propia ley de aduanas manda a que las acciones de cobro coactivo, es decir, de vías de ejecución, de medidas conservatorias, se va a regir por el Código Tributario, tenemos que delimitar el alcance de la prenda aduanera. ¿Por qué? Porque la prenda aduanera precisamente es aquella garantía real que tiene la mercancía o que constituye la mercancía que todavía no ha satisfecho el pago de los derechos e impuestos. Entonces, tenemos que delimitar el alcance de la prenda aduanera para luego, pues, para posteriormente entonces aplicar todas las disposiciones del Código Tributario de cara a la vía de ejecución y aquellas acciones, aquellas medidas conservatorias. Muy bien, muy bien. Sí, ciertamente, igual el borrador del reglamento de aplicación que está a la vista y todos pueden opinar, aún hay tiempo, pues definitivamente tiene muchos puntos de hecho. El tema de los Incoterms en el marco de los couriers es un punto que se puede ver. El tema del DBA como declaración del valor. Hay otros puntos que son relevantes para que le dediquemos tiempos a esa lectura comprensiva y poder opinar que aunque en el caso de que no sea incluida, ajustada, revisada o de manera acertada lo que usted exponga, pero le queda una satisfacción como ciudadano de que usted hizo su aporte, su acotación en función de un dispositivo legal que puede tener mejoras. Así es que esto es una invitación para que todos nos veamos dentro de ese ámbito, de esa preocupación ciudadana para aportar en función del conocimiento que se tiene y de ese deseo de mejoras que se puedan implementar. Bueno, Daniel, este dispositivo legal y todo, bueno, aquí está César y otros que se han unido. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues igual pueden levantar la manito porque ya estamos casi en el cierre y de igual manera poder expresar sus preguntas. Esto, vamos a ver si se animan. Vía César Novoa, que entró ahí, y otros. Rosa, Hamburgo, si tiene alguna inquietud. Amiga Rosa, buenas noches. Hola, Daniel, Niurka y demás. No, realmente entré un poquito tarde y porque tú sabes que estoy parida y me puse a hacer la escena. Yo soy abuela, Cuidado, Daniel, ya Daniel estaba lejos, Dios mío. Soy abuela y entonces estaba atendiendo a esta muchacha y cuando le pregunto la hora, que me dicen que son las 9, digo yo, ay padre. Y realmente no, de verdad quería ver, ya lo veré más tranquilamente, ¿verdad? Cuando Niurka lo suba a YouTube, pero quería ver la exposición ya así face to face con Daniel, pero nada, nos alegramos estar por aquí. Qué bueno, Rosa, y felicidades para ti y para tu hija. Definitivamente, señores, sí, así que hablar de estos temas no nos queda porque estos fueron los tópicos que vimos, pero igual, al momento de que usted
dedique un tiempo y vaya paulatinamente leyendo, comprendiendo y entendiendo que tenemos ese dispositivo legal actualizado, moderno, y que va a hacer un salto cualitativo en todas estas transacciones que se han contemplado para que la aduana dominicana tenga un referente a nivel de la región y todos los operadores aduaneros, por supuesto, asimismo se inserten. Y usted mismo, que a lo mejor no pensaba ni siquiera conocer y estudiar en estos temas, pues igual es de relevancia en todo momento poder conocer que nuestra República Dominicana tiene una ley 168-21 a la vanguardia de los nuevos tiempos para su aplicación en ese comercio que entra o sale del país por puertos, aeropuertos y puntos terrestres fronterizos. En el cierre, Daniel, ¿algunas palabras? Mira, indiscutiblemente, la aduana dominicana está viviendo, a mi modo de ver, ¿no? Está viviendo un momento histórico. Si Porque me permite, Ah, perdón, Daniel. sí, quisiera, si el distinguido colega tiene la movilidad, yo tengo una observación. En la ley 168-21 de aduanas, específicamente el artículo 387, que es que se refiere al plazo de las 48 horas, en la cual, a mi juicio, el legislador cometió un gazap, un error, en ese sentido, de producir una ampliación de ese plazo, en caso de que ese plazo que hay para cualquier persona que haya cometido un ilícito penal, que debe ser sometido a la acción de la justicia en el plazo de las 48 horas. Sin embargo, ese artículo prevé que en aquellos lugares donde el Ministerio Público sea zona alejada, apartada, el plazo se ampliaría, cosa que yo considero que es un absurdo, porque es un plazo constitucional que no puede ser, es decir, modificado o derogado por una ley que se llama, no sé cuál es el parecer de distinguido colega. usted parece que borró a don Blas, porque ese tema lo discutimos en el auditorio de aduana. Claro. Y tanto Jorge López como yo coincidimos con usted. Sí, yo entiendo que fue, pero yo digo, pero si pasó esa ley por manos de muchas personas expertas en la materia, ¿y cómo se le deslizó ese error? Porque no es verdad que una ley, aunque sea especial, puede derogar principios de carácter constitucional. Porque el plazo de las 48 horas es un plazo constitucional, previsto en la Constitución. De todas maneras, don Blas, ya dentro del marco del acuerdo de ARECAFTA, tenemos 48 horas, la ley misma 22606 establece 24 horas en función de esa mercancía que entra, y la Dirección de Aduanas ha estado a la vanguardia con el despacho de 24 horas, que es un proyecto que ha sido acogido en todos aspectos. Así es que ese es un punto dentro de eso que nos favorece como país en el marco de la mercancía que entra para simplificar, agilizar y por supuesto reducir costos y tiempos operativos en los puertos, aeropuertos y demás para que la mercancía sea llevada a los centros de expendio en tiempo real. Daniel, al cierre, que casi nos agotamos. Pero quiere aclarar algo, él quiere como aclarar en cuanto al plazo. No se escucha. Que don Blas quería aclarar algo en cuanto al plazo. Ah, ok, sí. Sí. Que no se refería al tema del despacho, sino al tema de cuándo lo pone, de cuándo es sometido a la acción de la justicia o a la justicia en materia penal. Sí, entiendo.
Entiendo. Don Blas se le mutió. Está en silencio, don Blas. Don Blas, active el... Está en silencio. Active sus... Sí, entiendo. Pero Tu quería dejar... micrófono. ¿Sí? El micrófono, don Blas. Don Blas, active su micrófono. Sí, entiendo, Daniel, que Don Blas, eso es, realmente estuvimos presentes cuando socializamos ese tema y que es un plazo contentivo dentro del marco de los aspectos dados a la acción de la justicia. El proceso penal. Así es. Niurka, ¿Sí? yo creo que antes de tú concluir con Daniel, yo creo como que tú tienes que hacerle otra invitación a Daniel, porque yo no creo que dio tiempo para hablar y debatir ese tema, no creo. No, porque fíjate, Rosa, Daniel, no te escucho. yo no me escucho. Saludos, buenas. Ahora sí. Como esto es un conversatorio, Rosa, lo que hicimos hacer así, fluido, de hablar a grandes rasgos de los principales tópicos, ¿no? De la ley, pero si se quiere profundizar con mayor detenimiento, ya, pues entonces yo quedo a la orden de Niurka y ustedes de hacer otro conversatorio. Ya sí, entonces yo traigo una presentación, nos detenemos más con los temas y yo encantado. Claro que sí. Definitivamente hicimos un contenido de los puntos más relevantes para que quede esta información como orientación en función de esas consultas que se puedan manejar. Se nos agota el tiempo. César Novoa tiene alguna inquietud. Sí, saludos. Saludos, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Y tengo una inquietud en saber cuál es la ventaja de la nueva ley para la determinación de los impuestos en situaciones de hechos para determinar la mercancía. Si hay alguna novedad o si es lo mismo, siguen con las mismas reglamentaciones o si esa nueva ley tiene alguna ventaja para la aduana o para... Bueno, a mí, ¿verdad? A mis ojos lo que más tiene la ley es ventajas tanto para el ciudadano, para el operador aduanero, como para la propia aduana. La primera gran ventaja es que la ley dota de seguridad jurídica a la operación de despacho, de certidumbre. Es decir, antes no teníamos una ley que estableciera de manera ordenada las operaciones que conforman el despacho aduanero. En la medida en la que el operador aduanero tenga un marco normativo claro y preciso, pues en esa medida sabrá cómo comportarse, qué hacer y a qué atenerse ante cualquier proceso o fase del despacho. Pero una novedad positiva para el operador aduanero, que antes de usted llevar a cabo una exportación, una importación, es decir, una operación de comercio exterior, y si usted no está seguro de algunos de los elementos que conforman la obligación tributaria aduanera, es decir, por ejemplo, con la base imponible, es decir, con el valor el valor de la mercancía o un tema atinente a la clasificación arancelaria, al origen, entonces usted pudiera someter, previo a llevar a cabo esa operación de comercio exterior, una consulta vinculante anticipada para que la aduana le responda, y esa respuesta será vinculante para esa operación, y obviamente que eso le dará a usted de seguridad jurídica para que al momento de usted llevar a cabo la operación de comercio exterior, usted la lleve a cabo sin ningún tipo de duda, de temor o de incertidumbre. Obviamente que eso redunda en beneficio para el operador aduanero. Ahora, de cara precisamente al despacho de aduana, bueno, usted pudiera autodeterminar su declaración y su importación, ¿verdad? O sea, esa facultad de tú declarar y liquidar el pago del impuesto, obviamente que eso redunda en beneficio del importador, del exportador.
y también esa posibilidad de tú declarar de manera anticipada, antes inclusive de que llegue el medio de transporte a zona primaria aduanera, pues obviamente que también redundará de manera positiva, en tanto que agilizará el despacho, el proceso de despacho aduanero. Es decir, que la ley contempla una gran cantidad de disposiciones tendentes a la facilitación, pero siempre tomando en cuenta que también tendrá disposiciones tendentes a resguardar el control aduanero. Es decir, que una cosa va de la mano, es el llamado control inteligente. Facilitamos, pero también tenemos que contar con facultades de control. Ya sea antes básicamente se va a controlar los documentos de transportes, ¿no? Porque eso es lo que tenemos antes de. Durante, todos los documentos de importación y la mercancía en sí misma, y posterior, porque el control aduanero no se detiene con el levante de la mercancía, sino también que va más allá, pues, en cuanto que la determinación y la declaración hecha en zona primaria aduanera es provisional, porque todavía no se ha cumplido el plazo de prescripción, precisamente para garantizar ese control aduanero posterior al levante de la mercancía. Así que, mi amigo César, la ley y próximamente, cuando sea aprobado el reglamento, tiene un gran catálogo de beneficios, no solamente de índole en cuanto al despacho, sino también en cuanto a derechos. Dota de mayor claridad, de un mayor orden lógico, está concebido como si fuese el despacho. Si ustedes analizan los títulos de la ley, verá que se quiso emular el propio despacho aduanero, y eso obviamente que ayuda a comprender la fisonomía de la ley y a comprender su razón de ser y a comprender cómo cada una de las disposiciones vienen a precisamente hacer cumplir los objetivos previstos en el artículo 2 o artículo 3 de la misma. Ciudadano. Bueno, excelente respuesta. Escuché que mencionó el tema de la prescripción. ¿Se quedaron los plazos iguales o hubo un cambio en cuanto al tema de la prescripción para caducidad? Ese es otro beneficio para los operadores. Se aumentó el plazo. ¿Por qué digo beneficio? Porque no podemos solamente ver el tema de la prescripción. Así como se le aumentó a aduana a 3 años la prescripción para perseguirnos la acción de cobro, también el operador tiene 3 años para poder solicitar el reembolso por aquellos impuestos pagados de manera indebida. Es decir, que si bien se aumenta la prescripción a 3 años, también de manera correlativa se aumenta a 3 años la posibilidad del operador de solicitar un reembolso en caso de que se haya pagado de más o de manera indebida. Precisamente en ese marco, mis estimados todos, sí, definitivamente nosotros estamos llamados a dar continuidad a esta temática porque hay muchas informaciones, muchas inquietudes. Estamos desde las 8 de la noche aquí tocando estos temas y cada día más se abre ese abanico de informaciones que hay que continuar. Así es que vendrán otros conversatorios sobre temas puntuales en función de la ley para ir desglosando, así que deben estar atentos. Al cierre, Daniel, porque de verdad se me agota el tiempo ya. No, simplemente le iniciaba a decirle que la aduana dominicana está viviendo un momento histórico, señores, porque hemos pasado de tener una gran cantidad de normas dispersas a contar con un marco normativo ordenado que engloba todas esas disposiciones que se encontraban dispersas en el marco normativo dominicano, y también adopta aquellas disposiciones, mejores prácticas establecidas en acuerdos internacionales, como por ejemplo el acuerdo de facilitación, parte también del convenio de Kioto revisado. Es decir, que estamos viviendo una revolución normativa que obviamente tendrá como consecuencia una revolución en la actividad de la aduana dominicana, que implica todo el esfuerzo, no solamente de la empleomanía, de la DGA y sus administraciones, sino también un esfuerzo por parte de todos los operadores adyacentes, satelitales, que de alguna u otra manera
ejercen o tienen algún tipo de vínculo con la actividad aduanera. Esto es un esfuerzo de todos, implementar la ley. Obviamente la ley no es perfecta, en tanto que fue creada por el hombre, pero sí tiene bondades y esas bondades hay que explotarlas. Era necesario derogar la ley anterior, era necesario un marco normativo nuevo, moderno, y yo creo que esta ley, amén de que no es perfecta, tiene suficientes disposiciones que resguardan las facultades y las potestades de la aduana y a la vez también dota de garantías y de seguridad jurídica para los operadores aduaneros. Tenemos un reto por delante y de aquí en adelante lo que debemos hacer es aplicarla, desmenuzarla e intentar su ejecución de manera objetiva. Excelente, excelente, Daniel. Le agradezco a Daniel la disposición y a todos ustedes por estar aquí. Esta entrega va a ser subida al canal Aprende con Niurka y de igual manera habrá otros conversatorios que tenemos que desarrollar dentro del marco de la motivación para que esa ley sea conocida, sea bien definida, es amigable. Le invito a que la lean, que igual se integren y que puedan conocer y en el mismo canal pueden comentar cualquier tema de interés. Así es que feliz noche, un buen descanso y ya nos veremos en una próxima. Buenas noches a todos. Gracias por todo. Bye bye.